¡Chavales! Necesito su ayuda. No mereces mi ayuda. Lárgate. Tengo pensado cambiar de alfombrilla debido a que la actual está más opaca que el futuro del Real Madrid en la Champions, pero en esta ocasión quiero una con diseño en vez de una negra aburrida, solo que como hay diseños tan tochos y no he podido decidir cuál, pues en esta ocasión ustedes serán quienes decidirán si esta de Spider-Man y Venom, esta inspirada en Call of Duty, esta de un samurái cuyo color blanco le vendría muy bien al ratón, esta de Spider-Man a secas, esta totalmente Marvelita aunque creo que es demasiado colorida para una alfombrilla, esta que según el título del producto está inspirada en Battlefield y por último esta de Halo 4, así que pongan en los comentarios cuál es su favorita, al menos en las imágenes todas se ven muy god, así que sea cual sea la ganadora espero que no me apliquen la de lo que pides versus lo que te llega. Yo me siento estafado. Ha salido a la luz una nueva escena eliminada extraoficial de Capitán América Brave New World, pero digo extraoficial ya que no está incluida ni en la versión digital ni en el Blu-ray, y Marvel Studios tampoco ha mencionado absolutamente nada sobre ella, sino sabemos de su existencia gracias a uno de los maquilladores de esta película, quien compartió esta foto del set de grabación de la recepción de Industrias Stark, o sea la empresa de tecnología más tocha del mundo que tras la muerte de Toñito pasó a ser propiedad total de su esposa Pepper Potts, así que si sacamos los porros y teorizamos qué concha tendría que ver Industrias Stark con esta película, podría estar relacionado con el adamantium, ya que repito que al esta ser la empresa de tecnología e innovación más tocha del mundo, el presidente Ross pudo haber buscado la ayuda de sus científicos para moldear el adamantium a su voluntad, pero a su vez no olvidemos que una filtración de hace meses aseguró que en un punto de la película Sam visitaría Industrias Stark para reunirse con Amadeus Cho, mequetrefe el cual en los cómics es un escuincle supergenio hijo de la doctora Helen Cho, quien fue vista por última vez trabajando en la base Avenger al final de Era de Ultron, por lo cual tendría total sentido que su hijo también trabaje para la familia Stark. La prueba de que Tony Stark tiene corazón. Y ojo, para quienes digan que esto es imposible ya que en la película Helen no estaba embarazada, de hecho lo lógico sería pensar que para este punto su hijo Amadeus ya había nacido, solo que nunca mencionó nada sobre él, ya que de Amadeus haber nacido después de los acontecimientos de Era de Ultron que está ambientada en 2015, para Capitán América 4 que está ambientada en 2027 tendría máximo 12 años, teoría la cual se fortalece ya que como la trama de la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man prácticamente es un what if de qué pasaría si Norman Osborn fuera mentor de Peter en lugar de Tony Stark. Eso explica por qué en Tierra 616 del UCM Amadeus Cho trabaja en Industrias Stark, ya que en la dimensión de esa serie trabaja como pasante en Oscorp. Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. La película de Minecraft no se cansa de romper récords, en esta ocasión porque al haber superado los 815 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, ya se convirtió en la segunda película más taquillera del mundo basada en un videojuego, pasándole por encima a Detective Pikachu y a Sonic 3, y estando a poco más de 540 millones por debajo de Super Mario Bros. Movie. El problema es que a diferencia de la película de mi tocayo que tuvo una brutal aceptación por parte del público general, la película de Minecraft sigue siendo muy criticada por sus efectos visuales mediocres, tanto que hasta algunos gandallas están diciendo que un tráiler hecho por un fan en 2014 tiene mejor CGI que esta pedorrez. Hace apenas unas semanas les hablé de la noticia de que nuestro señor Jesucristo John Cena mencionó que movería cielo, mar y tierra para que Warner estrenara la película cancelada de Coyote contra Acme. ¿Y qué creen? El estudio cinematográfico Ketchup Entertainment le compró a Warner los derechos de esta película por 50 millones de dólares, por lo cual un grupo de fans está haciendo campaña para vengarse de Warner por 3 razones. La primera por haber cancelado el DCU de Zack Snyder, la segunda por haber cancelado la película de Batgirl, y la tercera por haber vendido la película de Coyote contra Acme que los fans llevaban tanto tiempo esperando, diciendo que ahora para que se les quite a los desgraciados todo mundo vayamos a ver la película hasta convertirla en todo un éxito en taquilla. Pero si les soy honesto, después de la traición de Blue Beetle 18 de agosto solo en cines, ya no sé si confiar en estos fans y al final resulte que nadie va a verla. Me utilizaste, Drake. Insiders de confianza aseguran que la actriz Margaret Qualley está en pláticas con Marvel Studios para interpretar a un personaje en el UCM, belleza la cual tiene 30 años y ha aparecido en proyectos como La Sustancia, Había una vez en Hollywood y Happy Gilmore 2, y como la mayoría de los actores recién rumoreados para formar parte del UCM están relacionados con mutantes, se tiene la teoría de que Margaret interpretará a Rock por una razón muy grande, y esa razón es porque ambas tienen un trasero espectacular.
ahora sí, la noticia estelar. En un video anterior les hablé acerca de la premier mundial de la película de los Thunderbolts en Londres, gracias a la cual miembros de la prensa filtraron de forma escrita tanto la trama completa como las escenas postcréditos. ¿Y qué creen? Tras haberse llevado a cabo otra premier mundial pero ahora en Los Ángeles, en esta ocasión ahora sí se pasaron de burger y filtraron la segunda escena postcréditos en video, la cual efectivamente empieza revelando que está ambientada 14 meses después de los acontecimientos de esta película, donde los Thunderbolts, ahora conocidos ante el mundo como los nuevos Vengadores, llegan a su nueva base ubicada en la Watchtower que antes era la Torre Avenger, quienes no están muy felices que digamos, ya que el nuevo Capitán América de Sam Wilson los demandó por haber infringido derechos de autor al usar el nombre New Avengers sin su consentimiento, por lo cual Yelena pregunta que si Sam decide crear un nuevo grupo de Avengers, entonces ¿cuál de los dos equipos serán los verdaderos Avengers? Esa es una excelente pregunta. Pregunta la cual es respondida por Bucky diciendo que ha estado viendo memes acerca del tema y definitivamente la gente no cree que los Thunderbolts sean dignos de llamarse Avengers, la cual es una referencia a todas las burlas que ha sufrido este equipo desde que se anunció esta película, o sea que si son puros super soldados pedorros que no los conoce ni su mamá y que todos son considerados antihéroes bla bla bla, a lo cual Yelena le responde que si es tan amigo de Sam entonces ¿por qué no habla con él? Pero Bucky le responde que de hecho ya lo hizo y no le fue nada bien, plática la cual es interrumpida por el panzón de Red Guardian, quien dice tener la solución perfecta para evitar problemas de derechos de autor, y esta solución es llamarse Avengers con Z. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Escena en la cual aparece Bob sentado lejos del resto del equipo, mencionando que no será de mucha utilidad para el equipo ya que si manifiesta sus poderes de Sentry, eso implicaría un enorme riesgo de que el vacío vuelva a salir a la luz, plática la cual nuevamente es interrumpida pero en esta ocasión por la inteligencia artificial de la torre, quien les da aviso de que una nave extradimensional ha entrado a la atmósfera de la Tierra, y por extradimensional se refiere a que proviene de otra dimensión del multiverso, nave la cual... es nada más y nada menos que la de los Cuatro Fantásticos vista en los trailers, lo cual confirma que tanto la película de los Thunderbolts como la de la Familia Fantástica están ambientadas exactamente al mismo tiempo, solo que cada una en su respectiva dimensión, lo cual fortalece el rumor de que Galactus sí devorará el planeta Tierra de estos tarugos y no les quedará de otra más que viajar en el multiverso en búsqueda de un nuevo hogar. Y ojo, no olvidemos que otros rumores aseguran que el Doctor Doom de Robert Downey Jr. pertenece a la misma dimensión de los Fantásticos, quien también encontrará la manera de viajar a Tierra 616 del UCM, donde al en Avengers Doomsday mencionar que la única manera de salvar lo poco que queda del multiverso de las incursiones es trasladando al resto al vacío, solo que ya una vez en este lugar aprovechará en controlar a todos a su favor para convertirse en el máximo gobernante. ¡Ay, me levanté! ¡Re loco! ¿Quieres saber por qué? Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios quién es tu miembro favorito de los Thunderbolts. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Nelly Nelguera, Mike González, Jairo Martínez, Miriam Laforia, Psycho Killer, el Luis 61, Multipalermo que dice: Killer, tu nueva cámara está genial. Ay, lo sabía que sí, está bien cool, ¿verdad? Y Veo que dice: yo por los pechos de Peggy también desramificaría la sagrada línea. Por ti, baby. Sería Batman. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande. A la duda. Y nos vemos la próxima.